Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Teniendo en cuenta que en el día de ayer, este viernes 27 de marzo, algunos estudiantes no pudieron conectarse a la clase por Zoom por el problema del password. Quería entonces presentar este pequeño video donde sintetizar lo trabajado en la clase de justamente del día de ayer. Ayer le dimos cierre al capítulo primero del libro. Recordemos y aprovechemos para hacer un resumen. El capítulo primero del libro comienza con la definición del trabajo. Esas clases las dimos de manera presencial mientras tuvimos el inicio del semestre en el aulario. Ustedes recuerdan la dificultad de definir el concepto de trabajo por las complejidades de un término usual en nuestras vidas, pero sobre el cual no nos detenemos a la hora de analizarlo de manera completa. En ese sentido es que recurríamos a algunas metodologías específicas como la de Simon, que empieza a separar en primer lugar el concepto del trabajo manual del concepto del trabajo intelectual, y que va analizando algunas de sus características. Recuerdan, transitividad, nosotros agregábamos inmanencia, la racionalidad y la utilidad. Y luego veíamos otras series de autores a lo largo del siglo XX que van incorporando determinadas características que debería asumir es el trabajo para ser considerado como tal. Un nuevo paso lo dimos con los análisis de Hannah Arendt acerca de la etimología, y descubríamos cómo en diversas civilizaciones había dos palabras para dar cuenta de lo que hoy entendemos que es este trabajo. Por un lado, una que asociaba el trabajo con la pena y con la desgracia, que son todos los sinónimos de la voz labor. Y luego teníamos otro concepto que era destinado para el trabajo, pero ya como una actividad que desencadena mayores facultades humanas. Es básicamente lo que hoy podríamos resumir con el término la obra, ¿no? La obra de nuestras manos, una obra de arte. Cuando hablamos de una obra de arte, estamos haciendo referencia a un trabajo muy bien elaborado, y que nos llena de orgullo. Esos dos conceptos entonces estuvieron siempre presentes en diversas culturas. Por lo tanto, un tercer paso es analizar precisamente cómo fueron manejados en diversas culturas. Ahí descubrimos que entre los griegos fundamentalmente hay una visión peyorativa del trabajo, que parte del principio de autocracia de Sócrates, y que desarrollan sin duda muy bien esos discípulos fundamentales que tuvo el pensamiento helénico como Platón y Aristóteles. También ve donde básicamente se llega a la conclusión que para integrar la sociedad política, para ser un ciudadano completo, no se podía ser una persona de trabajo, sino que se debía ser una persona dedicada a la contemplación y al ocio. También analizamos el ocio desde un particular punto de vista que no es exactamente el mismo que tenemos hoy en día, y en ese sentido descubríamos cómo el concepto de ocio para los griegos viene de la raíz de scholé, que es la misma que se utiliza para la escuela. O sea, dicho de otra manera, el ocio era el tiempo que dedicábamos para nuestra educación y para nuestra formación intelectual. También observábamos cómo en el pasado la cultura helénica tenía muchos autores que, lejos de tener una posición contraria al trabajo, tenían una posición loable acerca de las actividades laboriosas, y entonces nos preguntábamos cuál es la diferencia, por qué hay unos textos más antiguos que lo hacían de esa manera, y luego tenemos una etapa clásica que se expresaba de otra forma totalmente distinta desde el punto de vista de la valoración.
Y la respuesta que dábamos a eso era la división del trabajo, o sea, solamente en un contexto con una división del trabajo que permite a algunas clases acomodadas vivir del ocio es que se entiende que haya posiciones negativas sobre el trabajo. Cuando eso no ocurre, cuando hay una sociedad más aplanada desde el punto de vista de las clases sociales, donde no hay tantas divisiones sociales y de estatus, es esperable una legitimidad social sobre el trabajo, y eso lo podemos observar sobre todo en la antigüedad, claramente no en la modernidad, pero sí en la antigüedad. Y seguíamos avanzando acerca de cuál es la visión del trabajo entre los romanos, que es muy parecida a la de los griegos, con lo específico de la cultura romana, que pasa básicamente por su aporte en el derecho, en el arrendamiento de las cosas y en el arrendamiento del servicio, y por la figura impresionante que tuvo la institución de la esclavitud durante todo el imperio romano, que además fue por momentos una institucionalidad fundamental para comprender el avance del imperio romano, pero por otros momentos también la causa, puede interpretarse como la causa del fin o el comienzo del fin del imperio romano, por las consecuencias que generaría en la economía. También observamos cuál era la tradición judeo-cristiana en la materia, como los textos que comparten la religión judía y cristiana del Antiguo Testamento, de la Torá, tenían una visión del trabajo que queda muy clara en el libro del Génesis, que muestran a un Dios trabajador, pero que además descansa el séptimo día. Observemos cómo esa idea de que Dios creó el universo y descansa el séptimo día se traslada luego al sistema de relaciones laborales y al derecho del trabajo. También nosotros, desde hace algo más de un siglo, organizamos nuestros tiempos de trabajo de manera de trabajar una semana y descansar el último día. Para nuestra tradición el último día es el domingo. En la tradición original judeocristiana ese último día era el sábado. Hay ahí también mucha importancia en los textos de San Pablo, la carta de los tesalonicenses, etcétera, etcétera. Lo digo muy rápido porque todo esto me gustaría que ustedes lo leyeran específicamente en el libro. En la clase de ayer, además, avanzábamos sobre la Edad Media. Son 10 siglos, es muchísimo tiempo. Es mentira eso que hemos escuchado 1000 veces o leído, que se trata de la edad oscurantista. No, para nada. Durante 10 siglos pasaron muchísimas cosas, y de hecho la última parte, la Alta Edad Media, fue un periodo de decrecimiento económico, de aumento del comercio, de la creación y multiplicación de las urbes, de nuevos oficios, de irrupción de nuevos oficios, de multiplicación de las universidades, de las bibliotecas, o sea, pasaron muchas cosas en el plano social, en el plano cultural, en el plano económico, etcétera, etcétera. Hubo una institución fundamental a nivel económico en la Edad Media, que es el sistema feudal, que organizaba el mundo del trabajo y que básicamente le daba a la economía un formato de autarquía muy importante. O sea, estaban todas las condiciones dadas para desarrollar una economía autosostenible a nivel de territorio, donde básicamente la mano de obra fundamental se desempeñaba en el agro. En esos momentos hay como una triple tres componentes de estatus laboral, que es, por primer lado, los nobles que hacían la guerra; en segundo lado, los sacerdotes, y en tercer lugar, las grandes masas de trabajadores, que, reitero, fundamentalmente eran masas campesinas. Luego, con la irrupción de las ciudades, comienzan a haber muchos oficios y comienza la organización gremial de los oficios. En este plano hubo mucha reflexión acerca del trabajo. Sobre la Baja Edad Media destacan aquellas posturas que veían al trabajo compatible
con el cristianismo y compatible claramente con la oración. Destaca en este sentido San Benito de Nurcia, fundador de los monasterios. Benito tiene un lema que ha sido fundante de su paradigma monacal, que es ora et labora, que en latín significa reza y trabaja. Básicamente lo que le decía a los monjes es: organicemos nuestro tiempo con momentos para la oración y momentos para el trabajo, y los dos son fundamentales para la vida. Esto es heredero del dualismo platónico alma-cuerpo. En definitiva, lo que se quiere decir es que se puede trabajar al momento que se puede orar. De alguna manera, también que se puede reflexionar al momento que se puede trabajar. O sea, esa división que veíamos en algún momento entre los griegos de que o se es trabajo o nos dedicamos al trabajo, nos dedicamos al ocio. En este momento, siglo V, siglo VI después de Cristo, empieza a verse de otra manera, y entonces surgen en diversos autores. Luego San Agustín, que va en la misma medida. San Agustín dice: Dios es causa primera porque creó el universo, el hombre es causa segunda, a imagen y semejanza de Dios, también trabaja, y por lo tanto, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que fue trabajador, no debe tener nada de malo trabajar. E incluso se ahonda en los orígenes históricos de Jesús, que como todos sabemos heredó el oficio de carpintero del Padre. Y en ese sentido también se señalaba que si Jesús nace en un hogar trabajador y aprende un oficio, etcétera, etcétera, nada malo debe tener el hecho de trabajar. Recordemos además que Jesús reunió a su grupo más cercano de sus 12 discípulos entre personas de la clase trabajadora. Entonces había una importancia asignada al mundo del trabajo. Durante la Edad Media, entonces, hay muchas reflexiones en ese sentido. Santo Tomás de Aquino distinguirá las artes serviles de las artes liberales y pondrá las artes liberales en un sitial más elevado que las artes serviles. Son momentos en la Edad Media donde se cuestiona la actividad comercial, la legitimidad de la actividad comercial y la legitimidad de la actividad bancaria. Se criticaba mucho el concepto de usura, es más, era considerado en la época un pecado. El Concilio Lateranense de 1179 lo condena claramente, y hay una persecución a todos los primeros bancarios que realizaban transacciones y pedían un crédito, un dinero mayor al dinero prestado. Incluso hubo muchas legislaciones en la época que los perseguía, y muchos instrumentos para perseguir a esos banqueros. Qué interesante, los judíos no estaban, obviamente no compartían religión con los cristianos, era una religión distinta, y por lo tanto se podían permitir dedicarse a las actividades comerciales y a las actividades bancarias que desde la ética cristiana hegemónica era muy perseguida. Eso explica que los primeros grandes bancarios y los primeros grandes comerciantes, cuando comienza el Renacimiento, hayan sido de origen judío. Más adelante, lógicamente, estas barreras morales y éticas económicas empiezan a desquebrajarse, y bueno, comienza a verse como normal la actividad comercial y la actividad bancaria, pero durante mucho tiempo en la Edad Media fueron consideradas inmorales, o al menos por algunos. Bueno, Santo Tomás decía: si es para mantener a la familia, la actividad comercial es bienvenida, pero si lo puedes evitar porque sos hombre de dinero, lo mejor es no dedicarse a la actividad comercial, que en sí mismo es una actividad que no genera riqueza, sino que consiste en comprar algo y venderlo a un precio mayor. Eso durante la Edad Media. Luego viene el Renacimiento con algunos componentes, y la modernidad. La modernidad hace un quiebre
fundamental con la noción del trabajo, se lo eleva como actividad virtuosa, empieza a ser perseguido el vago, el ocioso. En realidad esta es una persecución que tiene antecedentes en la Edad Media. La pereza es uno de los 7 pecados capitales, disculpen. El origen de la pereza como pecado capital es un poco más tardío que el resto de los pecados capitales. Es más bien originario del siglo V y el siglo VI, cuando el resto fue originario del siglo IV. Pero mientras que en la Edad Media se perseguía al vago, al perezoso, al pícaro, para señalar algunos de los términos usuales en la Edad Media, al que quería evitar el trabajo, se lo perseguía por razones morales. En la modernidad se los persigue por razones económicas y se lo margina, se lo ve como una persona que evita aportar a la riqueza de la sociedad, se transforma en un obstáculo para el progreso y por lo tanto hay que perseguirlo. Hay mucha legislación, incluso acá en el Uruguay, del siglo XIX, que consiste justamente en perseguir a quienes no se acomodan a los valores de la modernidad de laboriosidad. Y hay todo un conjunto de dispositivos que ayuda entonces a posicionar este valor que sigue muy presente hasta el día de hoy. Lo que analizábamos en la clase de ayer, sin embargo, es cómo a medida que vamos avanzando hacia una lógica más postmoderna, también cae la idea del trabajo como ese valor fundamental, como esa acción que nos dignifica y que nos libera. Recuerden aquel lema de la República de Weimar que se popularizó por haber sido parte del letrero de entrada de Auschwitz, del campo de concentración nazi, que dice Arbeit macht frei, o sea, el trabajo nos hace libre. Bueno, ese concepto del trabajo que nos hace libre empieza a ser más cuestionado conforme avanzamos hacia sociedades más modernas, más postmodernas, disculpen. Uno de los autores de referencia, Zygmunt Bauman, señala que ya no es el trabajo lo que nos da identidad, sino que lentamente es el consumo, o sea, cómo visto, cómo como, con qué auto ando. Esas son las pautas que me generan identidad en las sociedades actuales y no tanto si trabajo o no trabajo. Bueno, todos estos son cambios fundamentales que están ocurriendo en el día de hoy y ayer un momento interesante donde pudimos discutir cómo incluso estas posturas actuales, hoy muy actuales con el tema de la pandemia, como el darle una renta básica general, como plantea la Intersocial, a aquellas personas que ya no pueden trabajar, se transforma en un instrumento que claramente no es trabajo centrista. Estamos en presencia del trabajo centrismo cuando nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades mediante el trabajo. Estos nuevos instrumentos como la renta básica universal lo que plantean es que nuestra sobrevivencia, nuestra satisfacción de necesidades puede estar atada a otros instrumentos que no sean necesariamente el trabajo, como la distribución, como es el caso de la distribución de dinero, recibir un cheque, que todos recibamos un cheque a fin de mes, con independencia de si estamos o no estamos trabajando. Como ustedes comprenderán, temas de muchísima actualidad. Con esto entonces quería resumir un poquito lo que habíamos trabajado en el día de ayer y también el primer capítulo del libro que damos por